Un gran saludo para todos. A continuación vamos a resolver el siguiente circuito eléctrico. Como he mencionado en videos anteriores, resolver un circuito eléctrico no es más que hallar la intensidad de corriente que circula a través de sus ramas. Toda la corriente que circula por acá y la corriente que también circula por acá, ese es nuestro objetivo. En este video, el objetivo principal sería entonces hallar la intensidad de corriente que atraviesa esta resistencia, la intensidad de corriente que atraviesa esta resistencia y la intensidad de corriente que atraviesa esta resistencia. Además, vamos a hallar el voltaje en la resistencia de 1 ohm, el voltaje en la resistencia de 12 ohm y el voltaje en esta otra resistencia de 4 ohm. Para resolver circuitos eléctricos suelen aplicarse las leyes de Kirchhoff. Las leyes de Kirchhoff son dos, ley de mallas y ley de nodos. Para este circuito, que es bastante sencillo, vamos a aplicar la ley de nodos. La ley de nodos nos indica que la sumatoria de todas las intensidades de corriente que convergen en un nodo debe ser igual a 0. Tú te preguntarás cuáles son los nodos. Aquí en este punto tenemos un nodo y en este otro punto también tenemos un nodo. También debemos tomar en cuenta que la intensidad de corriente va a ser igual a la diferencia de potencial dividido entre el resistencia. Tomando en cuenta la ley de nodos y la ley de Ohm, entonces vamos a poder hallar o vamos a poder lograr nuestro objetivo, que es hallar la intensidad de corriente en las tres resistencias y los voltajes en las tres resistencias. Lo primero que vamos a hacer es ubicar un punto a tierra en este nodo B. Ese punto a tierra nos permite establecer que la diferencia de potencial en este punto va a ser igual a 0. Y en este nodo, en el punto A, vamos a ubicar tres corrientes. Una corriente I1, una corriente I2 y una corriente I3. Todas saliendo del nodo. Quiero indicarte que no hay ningún problema que tú coloques que la corriente I1 sale del nodo A, que la corriente I2 sale del nodo A y que la corriente I3 sale del nodo A. No hay problema. Ahora, la intensidad de corriente 1 sumado con la intensidad de corriente 2 sumado con la intensidad de corriente 3 debe ser igual a 0, ya que así lo establece la ley de nodos de Kirchhoff. Para hallar la intensidad de corriente 1, la intensidad de corriente 2 y la intensidad de corriente 3, nos apoyamos en la ley de Ohm. La intensidad de corriente es igual al voltaje dividido entre resistencia. Entonces, como la intensidad de corriente 1 circula por esta rama, nosotros vamos a buscar todos los voltajes que se encuentren en esa rama y lo vamos a dividir entre la resistencia que se encuentren en esa rama. Decimos entonces, potencial en A. En esta rama nos encontramos una fuente de 12 voltios, entonces decimos más, menos. Recuerda que el segmento más largo es la polaridad positiva de la fuente y el segmento más corto es la polaridad negativa de la fuente. Como la corriente viene por acá, la I1, decimos más, menos, y este signo menos es el que vamos a colocar acá. Colocamos entonces menos 12 voltios. Ese voltaje que se encuentra en esa rama, que es toda esta ramita que está por acá, hasta llegar al punto a tierra, lo vamos a dividir entre las resistencias que se encuentren en esa rama, que es una sola, que es la resistencia de 1 ohm. Colocamos el signo de más. Ahora vamos a buscar la intensidad de corriente 2. La intensidad de corriente 2, buscamos el voltaje en esta rama. Como notarás, en esta rama, hasta llegar al punto a tierra, no hay fuente, pero tenemos un voltaje en este punto y ese voltaje lo vamos a dividir entre las resistencias que se encuentren en esta rama. En este caso, la única resistencia es la de 4 ohm. Debes tener presente que si en una rama tienes
dos o más resistencias, debes sumarlas todas esas resistencias y ese es el valor que colocarías acá. Por ejemplo, si aquí tuviéramos una resistencia de 5 ohm, entonces tú sumarías 4 ohm más 5 ohm hasta llegar al punto a tierra y el resultado de esa sumatoria es lo que vas a colocar acá. Pero en este caso tenemos una sola resistencia. Vamos a buscar entonces la intensidad de corriente 3, colocamos el signo de más. En esta rama no se encuentra ninguna fuente, pero tenemos un potencial en este punto. Ese potencial en A lo vamos a dividir entre la resistencia que se encuentren en esta rama hasta llegar al punto a tierra y la única resistencia es la de 12 ohm. Y todo eso debemos igualarlo a 0. Como podrás darte cuenta, entonces tenemos una ecuación lineal con una incógnita que es el potencial en A. Sacamos el mínimo común múltiplo de los denominadores de 1 ohm, 4 ohm y 12 ohm, que sencillamente es 12. Este mínimo común múltiplo lo dividimos entre 1 ohm. Decimos 12 ohm dividido entre 1 ohm sería 12. Y ese 12 va a multiplicar a todo lo que se encuentra en el numerador. Como tenemos dos términos, debemos colocar paréntesis, ya que si no colocas el paréntesis vas a cometer un error. Colocamos el signo de más. 12 ohm dividido entre 4 ohm sería 3. 3 iría multiplicado por el potencial en A. Colocamos el signo de más y 12 ohm lo dividimos entre 12 ohm, nos daría 1. Ese 1 lo multiplicamos por el potencial en A y igualamos a 0. Aplicamos una propiedad distributiva en esta parte. 12 multiplicado por el potencial en A sería 12 potencial en A. Colocamos el signo de menos y 12 multiplicado por 12 nos daría 144 y todo lo demás quedaría igual. Agrupamos términos semejantes. 12 potencial en A más 3 potencial en A serían 15 más 1, entonces serían 16 potencial en A menos 144 voltios e igualamos a 0. 144 voltios con signo negativo en el primer miembro, lo escribimos en el segundo miembro con signo positivo, nos quedaría 16 potencial en A igual a 144 voltios. 16 que multiplica, lo escribimos dividiendo en el segundo miembro, nos quedaría que el potencial en A va a ser igual a 144 voltios dividido entre 16. Realizamos esa división y podemos concluir que el potencial en A es de 9 voltios. Es decir, en este nodo tenemos un potencial de 9 voltios. Como ya conocemos el potencial en A, estos 9 voltios lo vas a sustituir acá y al sustituirlo realiza las operaciones correspondientes y obtenemos la intensidad de corriente 1. 9 voltios lo sustituimos acá. Realizamos la división y obtenemos la intensidad de corriente 2. Sustituimos 9 voltios acá. Realizamos la división y obtenemos la intensidad de corriente 3. Vamos a realizar ese procedimiento. Sustituyendo, entonces tenemos que el potencial en A es 9 voltios. Esos 9 voltios los restamos con 12 voltios, nos darían menos 3 voltios. Y eso menos 3 lo dividimos entre 1 ohm y obtenemos que la I1 va a ser igual a menos 3 amperios. Sustituimos 9 voltios acá, entonces esa sería la intensidad de corriente 2. 9 voltios dividido entre 4 ohm nos da como resultado 2,25 amperios. Sustituimos 9 voltios acá para obtener la intensidad de corriente 3. Dividimos 9 voltios entre 12 ohm y podemos concluir que la intensidad de corriente 3 es igual a 0,75 amperios. Es importante dejar bien claro que este signo negativo en la intensidad de corriente 1 nos está indicando que el sentido correcto de la corriente I1 es al contrario. Significa que la I1 sale de la fuente y entra en este nodo 3 voltios. Y esos 3 voltios se dividen en dos corrientes, 2,25 amperios que vienen por acá
y 0,75 amperios que vienen por acá. Puedes notar entonces que la resistencia de 1 ohm la atraviesan 3 amperios, que la resistencia de 4 ohm la atraviesan 2,25 amperios, que es la corriente 2, y la resistencia de 12 ohm la atraviesa una corriente de 0,75 amperios. Vamos a buscar entonces el voltaje en esta resistencia, el voltaje en esta otra resistencia y el voltaje en esta resistencia. Para hallar ese voltaje, nosotros vamos a despejar de la ley de Ohm la letra B. Entonces, la R, que es la resistencia, dividiendo en el segundo miembro, la escribimos multiplicando acá. Nos quedaría entonces que el voltaje va a ser igual a resistencia multiplicado por intensidad de corriente. Como acá conocemos la resistencia y conocemos la corriente, en esta otra resistencia conocemos su valor y conocemos la corriente. Y acá también conocemos el valor de la resistencia y la corriente que la atraviesa. Podemos hallar el voltaje en la resistencia de 1 ohm, de 12 ohm y de 4 ohm. Eso lo vamos a lograr de esta manera. Sustituimos entonces la información correspondiente y hemos cambiado de acá del circuito el sentido correcto de la corriente. Al cambiar el sentido, entonces podemos colocar que la intensidad de corriente 1 es igual a 3 amperios con un valor positivo. Sustituyendo entonces acá podemos decir que el voltaje en la resistencia de 1 ohm va a ser igual a la resistencia multiplicado por la intensidad de corriente 1. La resistencia 1 ohm y la intensidad de corriente 3 amperios. Realizamos la multiplicación y en esta resistencia tenemos un voltaje de 3 voltios. Procedemos de la misma manera para esta resistencia. Decimos que el voltaje 2 va a ser igual a la resistencia multiplicado por la intensidad de corriente 2. La resistencia son 4 ohm y la intensidad de corriente son 2,25 amperios. Realizamos la multiplicación y obtenemos que el voltaje en la resistencia de 4 ohm es igual a 9 voltios. Y procedemos de la misma manera para esta resistencia. Sustituimos los valores correspondientes. Decimos que el voltaje 3 va a ser igual a 12 ohm, que es la resistencia, multiplicado por la intensidad de corriente 3, que es de 0,75 amperios. Realizamos la multiplicación y el voltaje va a ser igual a 9 voltios. Entonces, hemos logrado nuestro objetivo de identificar las corrientes que atraviesan la resistencia y los voltajes que consumen. Hasta aquí el ejercicio. Espero que este material sea de ayuda para tus estudios y nos vemos en una próxima entrega. No olvides suscribirte al canal y compartir o comentar algo importante para este video. Hasta la próxima.